Las componentes de secuencia de un sistema trifásico desbalanceado puede ser para analizar corriente o para analizar tensiones que estén desbalanceadas, ¿no es cierto? Dijimos, acá tenemos tres tensiones, A, B y C. Y C es esta, acá. No, perdón, esta, acá. A, B y C. Sí, sí. Sí. No, porque realmente cuando tenés una situación de falla, tensiones y corrientes se desbalancean y pueden ser muy elevadas. Y por más que no se haya fundido estrictamente el fusible, ya queda afectado. Entonces, es que es recomendable cambiarlo. Bueno, entonces, decíamos, podemos representar un sistema trifásico desbalanceado a través de la suma de tres conjuntos de fasores que están balanceados. Uno que se llaman de secuencia positiva porque siguen la misma secuencia de las tensiones, otro que se llama de secuencia negativa porque siguen la secuencia contraria a las tensiones, y otro que se llama de secuencia cero, que son tres fasores de igual módulo que son paralelos entre sí, o sea, mantienen el mismo ángulo entre sí. ¿Sí? Y bueno, habíamos visto cómo se obtenía matemáticamente, digamos, cada una de las componentes en general, se ponía todo en función de las tres tensiones, ¿no es cierto? Se ponían todos en función de las componentes de secuencia de una de las fases, ¿no? Decíamos, las componentes de secuencia cero, por ejemplo, tanto de la fase B como de la fase C son iguales a la A, porque son paralelos, ¿sí? Y después los otros, aparecía este factor, que era un número complejo, módulo uno y ángulo 120 grados, que al multiplicarlo por una tensión lo que hacía era rotar el fasor 120 grados, pues estamos multiplicando por uno con ángulo 120 grados. El único efecto de este factor era rotar un fasor 120 grados si lo multiplicábamos por A y 240 si lo multiplicábamos por A cuadrado, ¿cierto? Y se podía demostrar que, por ejemplo, la componente de secuencia positiva de la tensión B, que sería esta de acá, sería la componente de secuencia positiva de la tensión A multiplicada por A cuadrado, de tal manera que lo rotamos 240 grados. Y bueno, y así todos se lo podían relacionar con las componentes de secuencia positiva, cero o negativa de la fase A. Y poníamos todas las tensiones originales en función de las componentes de secuencia de la fase A. Esto después se podía escribir en forma matricial, ¿no es cierto? Esta sería la matriz de los coeficientes, que está acá, la matriz de la secuencia de la fase A, las tensiones. Esta matriz después le llamamos A. ¿Mm? Este, y bueno, una vez que de ahí se podía deducir, ¿no es cierto? Que después las tensiones eh, de las distintas fases en función todo de las componentes de secuencia de la fase A. ¿Sí? Y para encontrar, porque generalmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Cómo podemos encontrar las componentes simétricas a partir de unas tensiones dadas, de unas tensiones determinadas? Eh, hicimos una serie de operaciones matemáticas a partir de esas tres ecuaciones, ¿no es cierto? Sumando, primero habíamos sumado las tres ecuaciones. Ah, y hay una cuestión que si yo sumo a más a cuadrado más al cubo da cero, porque eh, a
dijimos era, lo podía representar como un número complejo, módulo uno y ángulo 120 grados. Entonces sería, por ejemplo, en, en el plano, si lo represento, ese sería, ¿sí? Módulo uno ángulo 120 grados. Después, a cuadrado sería módulo uno ángulo 240 grados. Así que sería por acá. Sería a cuadrado. Y a al cubo sería, rotamos otra vez 120 grados y llegamos a 360. Entonces este sería a al cubo. Un, un factor, ¿no es cierto? Un operador que tiene módulo uno y ángulo 360 grados o ángulo cero. Como son iguales de módulo y están desfasados 120 grados, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que tres factores iguales desfasados 120 grados. En este caso, los tres operadores iguales desfasados 120 grados entre sí, si lo sumo va a dar cero. O sea, a más a cuadrado más al cubo eh, queda cero, ¿cierto? A la cuarta vendría a ser a igual a otra vez, porque a al cubo es el operador, ¿no es cierto?, con módulo uno módulo cero y si lo multiplico por a otra vez, lo que voy a hacer es rotar los 120 grados, así que voy a volver a la posición de a. Entonces, a la cuarta es lo mismo que a. Bueno, eh, teniendo en cuenta esta cuestión, entonces después si sumamos a miembro, por ejemplo, sumamos en principio las ecuaciones así tal cual estaba, de este lado me iba a quedar b sub a más b sub b más b sub c, y resulta que de este otro lado yo tenía a más a cuadrado y este que es igual a uno es como a al cubo, ¿sí? Porque sería el operador con módulo uno y ángulo cero. Este también, que es cero, digamos, el operador, lo mismo que al cubo. Y acá, si voy sumando columna con columna, acá tengo a más a cuadrado más al cubo, se anula esa columna, porque saco este factor común de sub a y acá me queda la suma de esos tres operadores, que daba cero. Y lo mismo pasa acá. Entonces se anulan esas columnas y me queda esta columna nada más, que es la secuencia negativa, tres veces la secuencia negativa. Queda así, de acá se despeja la componente de secuencia negativa, entonces de la fase A era un tercio de la suma de las tensiones originales, que estaban desequilibradas, ¿sí? Y bueno, y después lo otro eran operaciones matemáticas, ya lo habíamos visto en detalle, ahí después tenganle una leída. Son todas operaciones matemáticas, ahora se multiplica la segunda ecuación, o sea, esta por A, y la tercera por a cuadrado, y las ecuaciones quedan así. Y acá se van a anular la primera y la tercera, se va a anular esta y esta de acá. A la cuarta es lo mismo que a, habíamos visto, y este que está a la cero es lo mismo que al cubo. Eh, Acá este que está a la cero es lo mismo que al cubo, entonces acá me queda a más al cuadrado más al cubo, lo mismo acá, a más al cuadrado más al cubo, sí, cancelan esas columnas. Y me queda solamente esta. A al cubo es lo mismo que A. Entonces acá me quedó tres veces en B sub A. O sea, la componente de secuencia positiva viene a ser este. ¿Sí? La componente de secuencia positiva de la tensión. Igual a la suma del otro lado me quedó B sub A más A por B sub B más A cuadrado por B sub C. Acá me va a quedar tres veces la componente de secuencia positiva. Paso dividiendo el 3. Y así es como se calcula las componentes de secuencia positiva, ¿sí? A partir de... ¿Cuál? Esta. Esto que es a la cero. Este es lo mismo que al cubo. A la cero es lo mismo que al cubo. ¿A la que estaba haciendo? ¿Cuál?
Eh, A a la cuarta es lo mismo que A. Este es lo mismo que A. Cero es lo mismo que A al cubo. ¿Eh? Y ahí me quedó A más al cubo más al cuadrado. Y bueno, lo mismo pasa para encontrar la componente de secuencia positiva, negativa. Ahora se multiplica la segunda ecuación, se multiplica por A cuadrado y la tercera por A al revés de lo anterior. Las ecuaciones me quedaban así. Y ahora se anula la primera y la segunda columna. Se anula esta y esta. Por las mismas propiedades, después mírenlo con detenimiento, pues. Pero así queda, ¿sí? Y de ahí se despeja. Bueno, de este lado me va a quedar la suma de esto, acá me va a quedar tres veces la componente de secuencia negativa, o sea, se pasa que termine y se obtiene de esa manera, a partir de las tensiones originales, digamos, de la componente de secuencia negativa. ¿Eh? Entonces, acá está el resumen. Eh, Eso se podía escribir en forma de matriz también, para acordarnos más fácil también. Este, Acá tendríamos las componentes de secuencia, eh, acá sacamos factor común un tercio, y acá me queda, acá cambian las diagonales, esta no es exactamente la matriz A tenía A cuadrado acá, y esto era A, ¿sí? Pero se demuestra que por álgebra, ¿no es cierto? Que es un tercio de esto es la inversa de la matriz A. ¿No? Así que todo esto es la inversa de A. Y entonces me quedaría, ¿no es cierto?, que las componentes de secuencia es la inversa de la matriz A por las tensiones originales. ¿Mm? Así yo puedo encontrar las componentes de secuencia de la fase A y después, bueno, ya habíamos visto anteriormente que las componentes de secuencia de las otras fases se pueden encontrar a partir de conocer la componente de secuencia de la fase A, ¿eh? Multiplicando por el operador o por el operador al cuadrado, cualquiera de las maneras. De la misma, ahí está, esto se supone que son tensiones de fase, B sub A, B sub B, B sub C, pero se podría hacer con las tensiones de línea, B sub A, B, B sub B, C, B sub C A, la deducción es la misma acá. Y también es válido para las corrientes. Sí, el método de las componentes simétricas me sirve también para, de la misma manera, digamos, y con las mismas fórmulas para aplicarlo a las corrientes. Se puede encontrar las componentes simétricas de las corrientes, ¿sí? Ya sean de fase, como están ahí, o de línea, como están acá. Em, La deducción del método está sacado del libro de Stevenson. La deducción está con la misma nomenclatura, que un libro que le subí eh, se llama Análisis de Sistema Eléctrico de Potencia, porque este es el libro que usa el ingeniero Paredes, ¿sí? En la última edición se llama Greiner Stevenson, eso. Análisis de Sistema Eléctrico de Potencia, que es un clásico, digamos, para análisis de sistema eléctrico de potencia y explica detalladamente el método. ¿Eh? También les había subido un video que tiene el ingeniero Bepo en su canal, no sé si lo vieron, explica muy, muy buena calidad el video. Próximamente cuando tenga mi canal voy a hacer uno mejor. ¿Eh? Sí, sí, la idea es hacerlo en algún momento. Con esta misma diapositiva, haciéndolo de a poco, para que quede ya los videos de las clases también. Entonces, como cuando hace eso, a uno por ejemplo, le cuesta muchísimo menos porque la duda, si no uno tiene que ir a revisar todo el libro y si se tiene el video, en 20 minutos se puede hacer una. Nada, perfecto. No, bien.
Ajá. Tiene una duda viene inmediatamente aparte del video que necesito, tiene cuenta o me pide las veces que quieran. Sí, o mirá el video, anotá y después vas y le preguntás al profesor, sí. Sí, sí, por eso, este, ahora que tenemos todos esos medios, todos esos medios hay que aprovecharlos. Sí. Eh, no va a tener la calidad a lo mejor de porque se ve que invirtió bastante en el ingeniero B, pues, en la producción por lo menos. O sea, Y se veía el video del país, la actividad que estaba en mi patrón que apenas se ajá. Sí, la idea es que les sirva. ve el taller, pero pues, Está bien. Sí, sirve también. sí, sí, más vale. Bueno, ya habíamos visto este ejemplo. Acá, este era del ejemplo que habíamos analizado, ¿no es cierto?, de eh, el sistema trifásico desequilibrado cuando estaba el neutro desconectado que nos había dado esas tensiones. Y bueno, acá se hallan las componentes simétricas. Habíamos visto la clase anterior, la explicación de cómo se hace en ese caso, ¿sí? Y bueno, acá hay un ejemplo con corrientes, nos dan el dato de las corrientes, que son iguales en módulo, pero no están desfasadas 120 grados entre sí, entonces es un sistema desequilibrado, ¿sí? Son iguales en módulo, pero los ángulos no están a 120 grados. Y bueno, es aplicar las fórmulas nada más en estos casos. Bueno, y vamos a ver una introducción, porque esto después lo desarrolla en Ingeniero Paredes, ¿no es cierto?, en el sistema eléctrico de potencia, pero vale, para que no les quede el método nada más en el aire, vamos a ver una aplicación, sobre todo al final. Primero vamos a ver un cálculo de otras maneras y después con el método de las componentes simétricas y cómo se usa básicamente. ¿Sí? Eh, bueno, en este caso, ahí tenemos un ejemplo, dice, los ejemplos están sacados del fraile Mora, si lo quieren ver, porque es uno de los pocos que trata el método de las componentes simétricas dentro de lo que son los libros de electrotecnia, porque es un tema muy específico del sistema de potencia, ¿sí? Por eso están libros como Análisis del Sistema Eléctrico de Potencia, Sistema de Potencia, todo el libro que tenga como título Sistema de Potencia tiene el método de las componentes simétricas. Pero los de electrotecnia, salvo el Fraile Mora, ningún otro tiene el tema, ¿sí? Este, y bueno, acá por ejemplo tenemos un circuito trifásico, las impedancias de la carga dice están equilibradas, tienen ese valor, ¿sí? La tensión de la línea es 220 volts, consecuencia de RST. Eh, y acá se abre la fase T. Sí, la fase T está abierta y vamos a tomar la tensión Rn como referencia. O sea, esa va a ser la que va a tener ángulo cero, ¿no es cierto? Y a partir de ahí vamos a hacer la secuencia. Y con eso tenemos datos de los ángulos de las otras tensiones, ¿no es cierto? Bueno, me pide calcular las corrientes y las componentes simétricas de las corrientes. En principio, las corrientes las vamos a calcular directamente aplicando los métodos conocidos, no exactamente componentes simétricas, después lo vamos a ver con componentes simétricas. Acá se abrió la fase T, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acá me van a quedar estas dos impedancias de acá eh, en serie y en paralelo con esta de acá, ¿sí? Entonces, como dice acá, al estar abierta la fase T, la impedancia de carga me va a quedar. Es como si tuviera una impedancia equivalente que voy a calcular de las que me quedaron, alimentada por estas dos líneas, digamos, por la tensión de línea que tengo entre R y S. Entonces se puede calcular una impedancia equivalente. Sí, como les decía, estas dos acá me quedaron en serie y eso en paralelo con esto. Así que bueno, hacemos el cálculo ahí y queda 2 tercios de Z
que teniendo en cuenta los valores, ¿sí? Reemplazando z por el dato que nos dieron acá, ¿eh? Eh, resulta ser 11 con ángulo de 30 grados. Y bueno, de acuerdo a los datos, la tensión era de 220 volts. Y ojo con esto, acá la que se toma como referencia era la fase RN, o sea, la tensión de fase RN. Y acá el sistema me quedó alimentado por la tensión de línea, RS. ¿Sí? 220 era tensión de línea, ¿sí? Si esta es la que tiene ángulo cero, ¿se acuerdan que la tensión de línea estaba a 30 grados? ¿Cierto? Sí, que por eso le ponemos ahí 30 grados. Y bueno, entonces la corriente I sub R, que va a ser la que viene acá por la línea, la corriente de línea que viene por ahí, ¿no es cierto? Va a ser la tensión sobre la impedancia equivalente, porque en definitiva ahí lo que yo hice fue, está la fase R, está la fase S y calculamos la impedancia equivalente. ¿Sí? Así que hacemos la tensión de línea, dividido la impedancia equivalente, y bueno, tenemos la corriente por la fase R. La corriente por la fase S hace la misma que la de la fase R, nada más que de retorno, que estaba así, digamos, está así, por eso es igual, pero opuesta, desfasada a 180 grados, ¿cierto? O sea, por eso lo ponemos signo negativo. Si esta era 20 ohm, 0 grados, esta va a ser 20 ohm, 180 grados. ¿Eh? Y la fase T, bueno, que está abierta, así que su corriente va a ser cero. Esas serían las corrientes en la línea. Y si queremos calcular las componentes simétricas, eh, y bueno, calculamos la componente de secuencia negativa, positiva y cero de la fase R. Y vamos a poner todo en función de la fase R. ¿Eh? La deducción, bueno, hablaba de las fases A, B, C, sé que es la nomenclatura que por ahí usa eh, en bueno, análisis de sistemas trifásicos, ahora la IEC, y acá estamos hablando de la fase R, S y T como las conocemos habitualmente nosotros, ¿no es cierto? Pero son lo mismo. La fase A sería la fase R acá, la B y la S, y la C, la T. ¿No es cierto? Entonces calculamos la componente de secuencia cero, que se acuerdan que era un tercio de las corrientes originales. ¿Mm? Así que es un tercio de los valores que encontramos recién de corriente. 20 0, 20 180 y 0 en T. Si hacemos la suma de esto, acá tenemos dos corrientes iguales desfasadas 180 grados, la suma da 0. O sea, la componente de secuencia cero da 0, en este caso. La componente de secuencia positiva, bueno, la fórmula, ¿eh? Decía esto, era un tercio, ¿eh? Y sube por eso es más al cuadrado, por eso. Y bueno, hacemos ese cálculo, un tercio de y sub R, esto es A. A era un operador, módulo 1 ángulo 120 por I sub S, I sub T es 0 pues está abierto. No, hace el cálculo, ¿sí? Y tenemos ese valor. Este, bueno, y las componentes de secuencia positiva de las otras fases, porque esta es la de la fase R, ¿sí? En la de la fase S y la fase T eran iguales todos. Las componentes de secuencia positiva de la fase S y la fase T tienen que estar desfasadas 120 grados respecto de la fase R.
Si la secuencia es RST, eh, la de la fase S va a ser, en principio los módulos son iguales. Y el ángulo va a ser -30, -120 grados. ¿Sí? Porque tengo que seguir la secuencia esta de RST. Si R tiene ángulo -30, este sería IR1. ¿Sí? Esto, para analizar la secuencia, está girando así. Pasa primero R, después tendría que pasar a este S. Este debería estar desfasado 120 grados hacia allá respecto de R. Así que este sería IS1. ¿Sí? Y acá tendría después 120 grados hacia allá y T1. De tal manera que si esto gira así, primero pasa R, después pasa S, después pasa T. Y bueno, si este tenía un ángulo de -30, le sumo -120, me va a quedar -150. ¿Eh? Y después le sumo -120 otra vez y va a quedar el ángulo de 90 grados. Entonces, para T. Y bueno, de la misma manera después se calcula la componente de secuencia negativa, se aplica la fórmula nada más, que está en la deducción, eh, y ahí tenemos el resultado. Eh, Ahora, la de secuencia negativa tienen que seguir la secuencia RTS, ¿sí? Entonces, si la componente de secuencia negativa de la fase R tiene ángulo 30 grados, le tengo que restar 120 para tener la componente de la fase T. ¿Está? Entonces, 30 eh, menos 120 me queda -90. Y esa es la componente de la fase T. Los módulos son todos iguales. Y le resto otra vez 120 y va a tener la componente de secuencia negativa de la fase S. ¿Está? Estas son todas de secuencias positivas primero. Tienen que seguir esta secuencia RST. Y estas son de secuencia negativa, tienen que seguir la secuencia RTS. Bueno, y viendo un poquito, sí, sí. A ver, podemos negociar. Eh, en principio, bueno, esto sí, eh, esta equivalencia que se puede sacar de los fasores y hasta acá, ¿sí? Que eso es deducción lógica, ya, prácticamente, ¿sí? Eso sí. Eh, Esto, capaz que le subo un formulario y eso lo podemos, porque son operaciones matemáticas que se obtienen a partir de esto. ¿Eh? Me podrían estudiar también, pero bueno, eso lo puedo obviar. ¿Eh? ¿Cómo se encuentran las componentes de secuencia? Sí, pero la primera parte, sí, porque eso es el fundamento del método. ¿Eh? Por lo menos hasta cómo se llega a esa matriz. ¿Sí? Y lo que sí podemos tener anotado como un formulario, digamos, son estas fórmulas que son las que después se aplican para encontrar las componentes de secuencia. ¿Eh? Bueno, y ¿cómo se hace? ¿Para qué se usa?
En el cálculo, ¿cómo se usa esto en el cálculo de falla de líneas, de sistema de potencias que están constituidos generalmente por generadores, transformadores, líneas, ¿sí? Bueno, ocurre que se analiza un caso de falla, por ejemplo, y se calculan las componentes de secuencia de positiva, negativa y cero eh, de las tensiones, por ejemplo, ¿sí? Y después se calculan las impedancias que corresponden a las diferentes secuencias, ¿sí? Por ejemplo, entonces porque la caída de tensión, como dice ahí, que se origina en una parte cualquiera de un circuito, debido a la corriente de una secuencia determinada, depende de la impedancia de ese circuito para dicha secuencia. Sí, o sea, yo voy a tener, porque después vamos a armar un circuito de secuencia positiva, un circuito de secuencia negativa y un circuito de secuencia cero. Y lo vamos a interconectar dependiendo del el modo de falla. ¿Sí? Eh, y entonces, se tienen que calcular impedancias de secuencia positiva, secuencia cero y de secuencia negativa. La impedancia de secuencia positiva, bueno, van a ser las tensiones de secuencia positiva dividido las corrientes de secuencia positiva. ¿Sí? Lo mismo con las de secuencia negativa y las de secuencia cero. ¿Sí? Después, esto, el modelado, digamos, de una línea o de un generador o de un sistema de potencia completo, lo van a ver específicamente el sistema de potencia, ¿sí? Pero ocurre que, o la demostración de esto que les voy a comentar acá, por ejemplo, en el caso de máquinas eléctricas estáticas, como los transformadores, las líneas, ¿sí? Banco de condensadores, resistencia, lo que sea, generalmente las impedancias no es que generalmente, sino que las impedancias de secuencia positiva y las de secuencia negativa son las mismas. A mí me da el mismo valor, ¿sí? Y ¿Y qué se conoce? ¿cómo? Y eso es seguridad por la... No, no, es por el cálculo, porque al hacer el cálculo ese que nosotros vimos, calcular las componentes de tensión y corriente, de secuencia positiva y secuencia negativa, hacer el cociente, todo esto se hace en forma matricial. Hay una demostración, ¿no es cierto? También en el que lo van en el sistema eléctrico de potencia. Esto te da lo mismo, generalmente en sistemas estáticos, ¿sí? Profesor, no entiendo qué estaría diciendo físicamente la impedancia de la secuencia negativa y la secuencia positiva. Que, Es un artilugio matemático, ¿sí? Es como que vos dividís la impedancia que tiene una línea en sus componentes de secuencia, así como dividimos la tensión, es como que dividís las impedancias porque la idea es, viste que tenés en sistemas desequilibrados, tenés tensiones que están desequilibradas. Y sería muy complejo analizarlo así, tal cual como están las tensiones. Entonces lo que se hace es, se la descompone en sistemas simétricos. ¿Sí? Porque viste que la componente de secuencia positiva son tres tensiones iguales desfasadas a 120 grados. La de secuencia negativa también son tres tensiones iguales desfasadas a 120 grados. Y la de secuencia cero son iguales desfasadas externas. Y después lo que se hace, se arman redes de secuencia. Voy a tener un circuito para la secuencia positiva, un circuito para la secuencia negativa y otro para la secuencia cero, pero son circuitos equilibrados. ¿Sí? entonces, si me divide un sistema en primera solución prácticamente en tres. Exactamente así, mira. Acá, por ejemplo, tenemos un generador. Este,
Y claro, sí, exactamente, porque este ejemplo vale para este caso nada más, para el generador conectado en estrella. Después van a ver en detalle en sistema eléctrico de potencia para cada caso en particular, cuando está conectado en triángulo, cuando tiene una línea, con distintas configuraciones y para distintos casos de fallas. El tema es que, por ejemplo, para el generador acá que sale una línea, pero tenemos un circuito de secuencia positiva, un circuito de secuencia negativa y un circuito de secuencia cero. Y dependiendo del caso de falla, porque esto se usa fundamentalmente para el caso de falla, estos circuitos, esto también tiene una demostración matemática que no la vemos acá, la van a ver en el sistema eléctrico de potencia. Estos sistemas se interconectan. Por ejemplo, si tengo una falla de una línea tierra únicamente, una falla de una línea tierra, porque que hizo contacto con un árbol, por ejemplo, en una línea de transmisión, una de la línea hizo contacto con un árbol. Entonces tenemos una falla de línea tierra. Estos tres circuitos se interconectan así. Y yo lo puedo analizar fácilmente, digamos, con métodos conocidos para averiguar las corrientes. eh, pero dependiendo del tipo de falla, bueno, las interconexiones entre estas redes de secuencia se hacen de distinta manera, ¿sí? Entonces, en principio se calculan las impedancias, esta de secuencia positiva, de secuencia negativa, de secuencia cero. En general, para todo lo que sean máquinas eléctricas estáticas, como transformadores, las líneas de transporte, como dice ahí, las impedancias son las mismas y porque no dependen básicamente de la secuencia de fases. En cambio, cuando tenemos máquinas rotativas, vieron que los motores, por ejemplo, giran para un lado o giran para otro dependiendo de la secuencia de fases. Bueno, los generadores también, un giro para un lado me genera una secuencia de fases, un giro para otro me genera otra. En ese caso, eh, la impedancia de secuencia cero será diferente, generalmente, que la de secuencia positiva y negativa. ¿Eh? Acá, en general, las máquinas rotativas, Z1, Z2 y Z0 son diferentes. ¿Sí? Y bueno, el análisis de una falla asimétrica, porque como decíamos, el método se usa fundamentalmente para analizar fallas asimétricas, de sistemas simétricos, va a consistir en determinar las componentes simétricas del sistema desequilibrado. Y después, como las tensiones o las corrientes van a ser la suma de las componentes simétricas, porque vimos que la tensión, por ejemplo, de la fase A va a ser la suma de su componente de secuencia positiva, negativa y cero. Una vez que yo tenga las componentes simétricas, puedo obtener los valores de tensión o de corriente. Generalmente se averiguan las corrientes. ¿Verdad? Este, y resulta que las componentes de secuencia de una fase dan lugar a caída de tensión eh, únicamente en la misma secuencia, o sea, en las impedancias de la misma secuencia. Y no se interrelacionan, por ejemplo, la corriente de secuencia negativa no me provoca caída de tensión en la impedancia de secuencia positiva o de secuencia cero, sino que únicamente en las componentes de la misma secuencia, ¿eh? Y son independientes de las otras secuencias. ¿Mm? Entonces, en un sistema, en el sistema que esté equilibrado, las corrientes de cualquier secuencia se pueden considerar como circulando en redes independientes eh, de su propia secuencia. Un sistema que esté equilibrado, formamos tres circuitos independientes. Recién cuando se producen fallas es que se interconectan estos circuitos. ¿Ok? Y bueno, se denominan red de secuencia justamente se hacen por fases esos circuitos. Es un equivalente monofásico que está formado por un circuito equivalente monofásico que está formado por las impedancias que corresponden a esa secuencia, ¿sí? Y las tensiones, ¿sí? Tenemos tensiones en esa secuencia. O sea, incluye FEM,
las tensiones que se generan en esa secuencia. Y después, o sea, cuando está equilibrado es como si fueran tres circuitos independientes. Y cada corriente produce caída de tensión únicamente en la impedancia de su secuencia correspondiente. Recién cuando hay fallas, las redes de secuencias se interconectan, ¿sí? Para representar distintas fallas, distintas condiciones de falla, digamos. Se interconectan de distintas maneras. Eso para cada... Después hay tablas que muestran, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de falla, si es una falla de una línea a tierra, si es una falla entre líneas, si es una falla de dos líneas a tierra, la interconexión en cada caso es diferente. Acá lo vemos como ejemplo nada más. Y lo vemos, por ejemplo, acá para el caso de un generador que está conectado, bueno, en una línea de transmisión, ¿sí? Un generador conectado eh, en, en estrella con conexión a tierra, ¿cierto? Que tenemos a través del neutro, y el neutro consideramos que tiene una cierta impedancia ZN. Y bueno, si aparece una falla en la red, vamos a tener distintos valores de corrientes IR y S y T, ¿sí? Eh, Ahora, una cuestión, en las redes de secuencia, y esto se cumple siempre, dijimos, un caso como este, que tenemos un generador o una línea también, ¿no es cierto?, que está alimentada por una tensión, las redes de secuencia tienen esta forma. La tensión de la generación o la tensión de la línea aparecen únicamente en la red de secuencia positiva. Fíjense que la red de secuencia negativa no tiene la tensión de generación. Esto es porque eh, se supone que del lado de la generación se genera de manera equilibrada, y si lo generamos de manera equilibrada, eso resulta también en que la tensión de generación aparece únicamente en la red de secuencia positiva. No aparece ni en la de secuencia negativa ni en la de secuencia cero. ¿Sí? O sea, las tensiones generadas, como dice ahí, son solo de secuencia positiva, ya que se supone que este, tenemos del lado de la alimentación tensiones trifásicas equilibradas. ¿Sí? Y después, bueno, estas serían, cada una de estas son las impedancias de secuencia. Esta sería la impedancia de secuencia positiva, esta es la de secuencia negativa, esta es la impedancia de secuencia cero, que está conectada a tierra a través de tres veces la impedancia de secuencia negativa. Eso ahora vamos a ver un poquito por qué es. Pero básicamente un generador o un transformador conectado así en estrella, ¿no es cierto?, alimentando una red, se modela de esa manera. ¿Sí? Este, entonces, tenemos por un lado la red de secuencia positiva, que está formada por la tensión del generador en serie con su impedancia, que es esto que tenemos acá. La tensión del generador en serie con la impedancia de secuencia positiva. ¿Sí? Las redes de secuencia negativa no tienen generador, sí, pero incluye las impedancias de esa secuencia. Z2 está acá, como decía, y Z0, por ejemplo. ¿Eh? Eh, en lo que respecta a la componente de secuencia positiva y negativa, el neutro se demuestra, ¿no es cierto?, que está el potencial de tierra, ya que solamente va a circular corriente de secuencia cero por el neutro. Ahora lo vamos a demostrar matemáticamente eso, ¿sí? ¿Cómo era la corriente por el neutro? ¿Sí? En un sistema trifásico, la suma de las tres corrientes resultaba igual a la corriente por el neutro, ¿no es cierto? Igual a la corriente de retorno por el neutro. Y nosotros habíamos visto
que la componente de secuencia cero se calculaba así. Es un tercio de la componente, un tercio de la corriente por el conductor RS más T. Eh, Hay que tener en cuenta que cada una de estas corrientes, a su vez, es la suma de su componente de secuencia cero, su componente de secuencia negativa y su componente de secuencia positiva. ¿Qué pasa con las componentes de secuencia positiva y negativa? Se cancelan. ¿Por qué? Van a ser la suma de tres fasores desfasados 120 grados entre sí. Por ejemplo, yo tengo I sub R va a ser la suma de I sub R0 más la suma de, o sea, de sus componentes de secuencia cero. Va a ser la suma de I sub R1 más I sub R2. Pero, y así lo mismo para I sub S e I sub T. Pero resulta que las sumas de las componentes de secuencia positiva R, S, T va a ser, pues están desfasados 120 grados, son iguales. Lo mismo pasa con las componentes de secuencia negativa. Son iguales, están desfasados 120 grados, va a ser. Así que me queda únicamente la suma de las componentes de secuencia cero. ¿Sí? Por eso es que decimos, esto sería el 3 por IR0, que lo pasamos dividiendo, y quedaría así. Esto suma las tres corrientes, en definitiva, es tres veces las componentes de secuencia cero. Eh, entonces, la componente de secuencia cero de la fase R es un tercio de la corriente por el neutro. Y de ahí que yo tengo que agregar una impedancia, que es tres veces la impedancia del neutro, esta impedancia que aparece acá, ¿sí? La tengo que agregar justamente por esta relación. La corriente de secuencia cero de la fase R es un tercio de la corriente del neutro. Para tener en cuenta ese hecho, le agrego esta impedancia, aparte de la de secuencia cero. Y así quedan conformados. O sea, la impedancia total del circuito de secuencia cero es la propia de secuencia cero más tres veces la impedancia neutro. Siempre y cuando esté considerando la impedancia neutro. ¿Sí? Bueno, y como les decía, en definitiva, las redes de secuencia me quedan así. Se hacen por fase, como circuitos monofásicos, digamos. Se analiza únicamente la fase R o la fase A. La de secuencia positiva es la que tiene el generador y la impedancia de secuencia positiva que provoca una determinada caída de tensión. La tensión acá va a ser la del generador menos la caída de tensión que yo tenga ahí. Decíamos, si tenemos falla de una fase a tierra, estos se interconectan así. Yo tendría una sola corriente que estaría circulando por acá. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, la tensión acá va a ser la corriente que está circulando de secuencia negativa. Si es una falla monofásica de una fase a tierra, son todas iguales IR1, IR2 e IR0. Quedarían conectadas así. Eh, pero si no, bueno, la caída de tensión acá, fíjense que eh, el circuito de secuencia tiene borne positivo acá y borne negativo acá. Ahora, la corriente convencionalmente se la representa así, ¿sí? Eh, o sea, si la corriente circula así, acá la tensión tendría que ir al revés, ¿no es cierto? Por eso le vamos a poner signo negativo después a la caída de tensión, porque para que la corriente esta circule así, yo tendría que tener positivo acá y negativo acá. Pero las redes de secuencia se colocan con esta polaridad. Entonces, la caída de tensión acá sobre esta impedancia va a ser menos la corriente IR2 por Z2.
Lo mismo pasa acá, en la red de secuencia cero. ¿Eh? La polaridad se la coloca así, la corriente se la coloca en sentido contrario, digamos, y por eso lleva signo menos. Y Z0 sería la impedancia total, que es la suma de estas dos. La de propia de secuencia cero más tres veces la impedancia del neutro. Profe, Z, pero ese, el creo que estaba, el que está a la izquierda, Este, sí. sí es la impedancia del neutro, propiamente. ¿Eh? La impedancia que hay del centro estrella, generador a tierra, digamos. O sea que a veces se la puede llegar a despreciar, digamos. Bueno, y dijimos, por ejemplo, analizamos el caso de el cortocircuito de una línea a tierra. En ese caso, este, la corriente, vamos a suponer que es la fase R, puede ser cualquier fase, en cualquiera le podemos aplicar el mismo análisis, digamos. Vamos a suponer que la fase R se cortocircuita con tierra. Se puede considerar que como la fase R va a tener una gran corriente, las corrientes por las otras líneas las podemos considerar cero. Sí, entonces eh, es una simplificación, porque si existen, son pequeñas, digamos, en comparación con la corriente de la fase R. Entonces podemos considerar prácticamente que la corriente en la fase S y en la fase T van a ser cero. Y en la fase R lo que va a ser cero va a ser la tensión, porque está en cortocircuito, justamente. Cortocircuito con tierra. ¿Sí? Y bueno, calculamos las componentes simétricas de la fase R, aplicando la fórmula. Este, un tercio por la matriz. Y tenemos corriente únicamente de la fase R. Por ejemplo, las otras dos son tan pequeñas comparadas con la de cortocircuito de la fase R que las podemos considerar igual a cero. Y bueno, al hacer el cálculo acá, al aplicar la matriz y hacer el cálculo, me resulta esto, justamente que las componentes de secuencia son todas iguales y cada una de las componentes de secuencia es la corriente de la fase R dividido 3. Por eso es que eh, se conectan en serie, porque la forma de conexión de las redes de secuencia depende justamente de estos cálculos. Acá, en este caso, resulta que las corrientes de las componentes de secuencia son todas iguales. Entonces, las redes de secuencia se conectan en serie, pues van a estar recorridas por la misma corriente, digamos. Esta va a ser igual a esta y va a ser igual a esta. No siempre es así, siempre hay que resolver el, el sistema de ecuaciones que me quedó acá, nosotros la matriz esta, y ver los valores que toman las corrientes. En función de eso se construye después la conexión de redes de secuencia. Y las tensiones las calculo por redes de secuencia. Por ejemplo, la de la fase de secuencia positiva va a ser la tensión de generación menos la impedancia de secuencia positiva por la corriente de secuencia positiva, que es un tercio de la corriente R. La de secuencia negativa era la impedancia de secuencia negativa por la corriente de secuencia negativa, que es la misma, ¿no? Estoy aplicando estas fórmulas que están acá, estas que están acá. ¿Sí? Y la tensión de la fase de secuencia cero era toda la impedancia, que era la suma de la propia de secuencia cero más tres veces la del neutro, por la corriente de secuencia cero. ¿Sí?
Si tengo los valores, bueno, ahí se pueden reemplazar los valores y averiguar cuánto dan los valores de corriente en sus componentes de secuencia y cuánto dan los valores de tensión. Y después, acá estaría dando las tensiones, ¿sí? Porque es la reflexión del error base uno. Esto es porque te basas en este circuito, en el de componente de secuencia que tenés acá. ¿Mm? Por convención, siempre las corrientes tienen este sentido. Acá tenés la generación, dijimos, únicamente aparece en la red de secuencia positiva. ¿Eh? Y la tensión acá va a ser, es como aplicar, digamos, Kirchhoff, ¿sí? Acá tenés la FEM de generación positiva menos la caída de tensión que tenés acá en la impedancia, ¿sí? Y eso va a ser igual a la tensión ahí. ¿Eh? Y por eso ahí se calcula así de esa manera. Y bueno, y la tensión de la fase R es la suma de sus componentes de secuencia. ¿Eh? Eh, Sumamos, reemplazamos acá es igual cada uno de estos, reemplazamos por estos valores, ¿sí? Que tenemos ahí. Este, y teniendo en cuenta que esta tensión por las condiciones de falla, porque la que estaba en cortocircuito era la fase R, esa tensión va a ser igual a cero, ¿sí? Eh, Perdón, esta tensión, la tensión de la fase R va a ser igual a cero. La corriente la despejamos, o sea, esto es igual a cero, entonces despejamos la corriente de acá. Va a ser la del generador, la tensión del generador, por 3 dividido la suma de las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero de esa fase. Está la impedancia de secuencia cero, habíamos visto, era la propia de la secuencia cero del generador, más 3 veces la impedancia del neutro. Y bueno, esta sería la corriente entonces de falla. Las corrientes en la fase S y T dijimos son cero, porque prácticamente es tan grande la corriente de la fase cero que las otras las podemos considerarse al estar en cortocircuito. Y bueno, de modo análogo, lo que varía, y no lo vemos acá, digamos, es cómo se interconectan las redes de secuencia, estas redes de secuencia, para analizar los distintos casos de fase. Pues distinto es, acá tenemos una sola fase, digamos, que está en cortocircuito. Distinto es cuando tenemos dos fases en cortocircuito o las tres fases en cortocircuito. Pero básicamente el método es el mismo. De acá, ¿qué es lo que pretendo que les quede? No todo el método, porque hay algunas lagunas acá que no las vemos nosotros, con la interconexión de distintos casos de falla, pero eh, esto sí, ¿cómo se obtienen las redes de secuencia? A qué son iguales las redes de secuencia? ¿Sí? ¿Cómo se construyen las redes de secuencia? Que básicamente son las impedancias de cada una de la secuencia, ¿no es cierto? Y las tensiones, como dice acá. Para dibujar las redes monofásicas de secuencia, hay que tener en cuenta las tensiones, ¿sí? Que las tensiones son solamente generadas en la red de secuencia positiva y esas tensiones únicamente en la secuencia positiva, después se combinan con las impedancias de secuencia para generar las redes de secuencia. En condiciones normales, no de falla, las redes de secuencia se pueden considerar como circuitos independientes que no tienen conexión entre sí. Y en condiciones de falla se interconectan para analizar los distintos casos de falla. ¿Sí? Por lo menos esta
la configuración nada más de cómo quedan las redes de secuencia para ese caso, ¿eh? Eso sí, cómo se construye la red de secuencia, pero no mucho más que eso para lo que es lo que vemos nosotros, ¿eh? Para que les quede como una introducción al tema. Como les digo, después van a ver cómo para cada caso en particular se van interconectando esas redes. Bueno, ahí les muestro un poquito. En la unidad 9 vemos cuadripolos. Vamos a ver una pequeña introducción. Faltan dos todavía. Las otras dos son, una es análisis de transitorios. Porque, bueno, cuando se conecta generador o cuando se conecta una línea, por ejemplo, a un transformador, hay un periodo muy corto que se llama transitorio, ¿no es cierto? Donde la tensión y las corrientes pues, no tienen los valores del periodo estable. Y hay que simular de alguna manera o hacer el cálculo de cuánto es la corriente y la tensión en ese periodo transitorio, porque a veces van a alcanzar valores muy altos o muy peligrosos, ¿sí? Entonces, hay dos formas de hacerlo. En principio vemos el modelado clásico en base a ecuaciones diferenciales, digamos, a nociones de ecuaciones diferenciales. Y después, bueno, hay un método más simplificado que es la última unidad. O sea, primero vemos los conceptos de transitorio y cómo se modela con ecuaciones diferenciales el periodo transitorio. Y después vemos el método que se aplica, que es la transformada de Laplace. Para análisis transitorio es mucho más fácil, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron transformada de Laplace? ¿Cómo trabajaron el método de transformada de Laplace con las tablas, con software, con tablas? Bueno, aparte de las tablas, acá lo vamos a trabajar con el SMAT, porque en el SMAT, bueno, yo le pongo la ecuación y me calcula directamente la transformada o la antitransformada. Le voy a mostrar nada más. Bueno, ¿ustedes están manejando el SMAT o están manejando el MATLAB Zen 2015? Exacto, necesita el máximo, que es un plugin. Eh, que eso es lo que les voy a mostrar por la próxima clase. Es un software, también es gratuito, que se instala y después aparece como un plugin de SMAT, ¿sí? Pero tiene la gran ventaja, digamos, que en vez de estar trabajando con las tablas, buscando, digamos, la transformada esta, uno le pone la función y te calcula automáticamente la transformada. Eh, Nos faltan dos, o sea, falta esta, ¿no? Y dos más, ¿sí? Bueno, esto les vamos a dar una introducción. Los cuadripolos básicamente son redes así de este tipo. Esto es como una caja negra y tienen dos terminales de entrada y dos terminales de salida. Por eso se llaman cuadripolos, digamos, porque tienen cuatro polos, ¿sí? Eh, Dentro de esa caja puede haber una red con una configuración cualquiera. O sea, puede haber resistencia, inductancia, capacidad con una configuración cualquiera. Eh, y ocurre que si yo conozco ciertos parámetros de este cuadripolo, como por ejemplo la impedancia, ¿eh? En particular lo que es la impedancia de entrada y la impedancia de transferencia del cuadripolo,
que son parámetros que se pueden determinar, digamos, con mediciones hechas a la entrada o a la salida. Eh, Después yo lo puedo tratar al cuadripolo ese como si fuera una caja negra, sin saber exactamente qué tiene adentro, manejándome únicamente con las impedancias o sus equivalentes, las admitancias de entrada y de transferencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá una corriente de entrada y una tensión de entrada, sabiendo estos parámetros de impedancia y de admitancia, puedo llegar a calcular qué tensión y qué corriente voy a tener a la salida. Se usa mucho también para cálculo de líneas, porque sabiendo las impedancias o admitancias y conociendo corriente o tensión a la entrada, puedo calcular en el otro extremo la corriente o la tensión. ¿Eh? Una de las aplicaciones, digamos, pero tiene múltiples aplicaciones. Eh, nada, tiene la ventaja, digamos, que no tengo que entrar, no necesariamente. En algunos casos sí vamos a ver qué configuración tiene adentro para obtener estos valores, pero en otros casos, a partir de impedancias o admitancias, directamente, teniendo los parámetros de entrada, yo puedo calcular los parámetros de salida. ¿Sí? O sea, son así, redes de dos pares de terminales, digamos. Pero la gente puede ver cualquier cosa. Sí, nada más que nosotros trabajamos con cuadripolos pasivos, en principio que no tiene fuentes, y con elementos lineales. ¿Sí? Sí, gracias. Exacto, tiene que tener nada más que RLC en principio. ¿Sí? Eh, de tal manera que bueno, se puede calcular, como te decía, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Sí? Y bueno, son dos pares de terminales. Este, para la entrada, otro a la salida y adentro, como decíamos, puedes tener cualquier tipo de circuito, puede ser un filtro, un transformador, una línea de transmisión, un servomecanismo, un sistema de control, ¿sí? Eh, bueno, en alguna bibliografía le llaman red de dos pares de terminales o red de dos puertos. ¿Sí? Generalmente se los modela así, ¿no es cierto? Con una corriente en la entrada, que es la misma que tengo que tener en el terminal de salida, y a la salida también una corriente, ¿no es cierto? Que tiene que ser igual a la que entra por el otro extremo. Eh, de estos terminales de acá, con estos de acá, se conectan únicamente a través del cuadripolo que tenemos ahí. ¿Eh? Y dentro de la red, como decíamos, salvo la restricción de que tienen que ser elementos lineales, o sea, RLC para nosotros, eh, y que tiene que ser una red pasiva, en principio no consideramos fuentes, las fuentes o las conectamos a la entrada o las tenemos a la salida, ¿no? Eh, pero adentro puedo tener cualquier combinación de elementos lineales. Sí, ¿Para qué sirve? como te decía, sirve para modelar, por ejemplo, yo quiero saber a lo mejor si tengo una corriente y una tensión acá, B1 y una I1, conociendo parámetros de impedancia y admitancia, sin entrar a cómo está configurado adentro, yo puedo calcular la corriente y la tensión a la salida. En muchos casos sin llegar a ver cómo es la configuración acá adentro, qué elementos exactamente tengo. Puede ser que no. Sí, un transformador. Sí, lo podés modelar como un cuadripolo. ¿Mm? Sí. Un circuito cualquiera sin tener que entrar a un filtro eléctrico, por ejemplo, también. Eh, Nada más que en general hay algunas redes que son típicas, redes que están dentro del cuadripolo, como dice acá, algunos arreglos
de elementos que son comúnmente los más útiles como configuraciones de estos cuadripolos, ¿sí? O sea, si bien, como les decía, en muchos casos lo único que me va a interesar van a ser la impedancia y la admitancia de todo el cuadripolo. En algunos casos, justamente para determinar esa impedancia y admitancia, bueno, nos vamos a fijar a que hay un poquito adentro. Y las formas más útiles, digamos, de arreglo dentro del cuadripolo son estas que se llaman T, porque se parece a una letra T, configuración pi, L, H, cuadro, tipo escalera, ¿no? Una T puenteada, o una T en paralelo, como dos T, o en celosía cuando tiene esa configuración. En la mayoría de los casos nosotros vamos a calcular parámetros de entrada y de salida a partir únicamente de conocer la impedancia y la admitancia de la red. ¿Mm? Esta parte sí lo tienen todos los libros de electrotecnia. Eh, el Skilling lo trata bastante bien, pero en general, salvo el Boyleston no tiene la parte de cuadripolos, ¿sí? Eh, y los cuadripolos se clasifican, por ejemplo, tienen determinadas denominaciones. Cuadripolos simétricos son aquellos en los cuales yo puedo intercambiar los extremos, o sea, lo que era la salida, lo puedo tomarlo como entrada, sin que ello afecte el sistema, ¿sí? Este, una red pi, si las patas del pi son iguales, va a ser una red simétrica, por ejemplo, ¿sí? Una T, si los brazos estos de la T son iguales, va a ser una red simétrica. Si cae en pedazo, pedazo, o si patrón. Y para que la T sea simétrica, este tiene que ser igual a este, ¿sí? Claro. Acá también vamos a tener una red simétrica en la pi si estos dos son iguales. Entonces, lo puedo conectar de cualquiera de los dos lados, digamos, ¿no? Este, bueno, y los problemas principales que vamos a ver respecto de cuadripolos son, eh, por un lado, el más común es problema de transferencia, que es encontrar el voltaje y la corriente a la salida, por ejemplo, conociendo el voltaje y la corriente en los terminales de entrada. En particular, los problemas de transferencia se resuelven para en casos que los terminales de salida o de entrada estén cortocircuitados o abiertos. Los problemas de transmisión es encontrar corriente, voltaje en un par de terminales, potencia también, conociendo los del otro par de terminales. Y por último, el problema de inserción, que básicamente es ver en el caso de una red qué pasa si yo inserto justamente en un cuadripolo en esa red. O sea, tengo una red, por ejemplo, inserto un filtro, como decía ahí, una red igualadora o cualquier otro dispositivo. Cómo modifica la corriente y la tensión el introducir esos dispositivos. Bueno, y vemos esto, después la próxima clase lo vamos a ver un poquito más en detalle los cálculos, pero eh, vamos a ver cómo se determinan las impedancias y admitancias, básicamente. Con suponer que yo tengo un cuadripolo tal como este, una red pasiva, dijimos lineal, que son las que nosotros vamos a analizar. Eh, o sea, no tengo que tener fuentes en el interior. Entonces, si yo planteo las ecuaciones de malla, ¿eh? Este, ¿cómo me va a quedar? En principio va a ser, estas son las ecuaciones de nodo en realidad más que las de malla, ¿sí? Estas son las de nodo porque
la sumatoria de la admitancia por la tensión era la ecuación de nodos, ¿sí? Únicamente voy a tener, como la red acá adentro no tiene fuentes, las fuentes únicamente las tengo o a la entrada o a la salida. Entonces me va a quedar así. En la corriente I1, que sería la corriente de entrada, va a ser la admitancia de entrada por la tensión B1 de entrada, más la admitancia, esta era la de transferencia por la tensión B2. ¿Se acuerdan que habíamos visto estas ecuaciones cuando vimos eh, admitancia de entrada y de transferencia, e impedancia de entrada y de transferencia? ¿Sí? En todo caso, revisen después el tema ese, lo habíamos visto cuando vimos el método de resolución de circuitos al final. Y la corriente I2, bueno, va a ser la admitancia de transferencia por la tensión B1 más la admitancia de salida, vendría a ser en este caso por la tensión B2. ¿Mm? Y a partir de acá, si yo cortocircuito por ejemplo, cortocircuito la salida, entonces B2 se va a hacer 0. Esto va a hacer que se anulen estos términos de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? Y de esa manera yo voy a calcular la eh, admitancia de entrada, se llama I11, que va a ser la corriente de entrada dividido la tensión de entrada. Y de ese otro voy a sacar la admitancia de transferencia I21, que es igual a la corriente I2, esta que tengo en los terminales de salida, dividido la tensión B1. Todos estos son parámetros que después van a caracterizar el cuadripolo, ¿sí? Y que se determinan así, sin tener que entrar en el cuadripolo. Yo cortocircuito acá y midiendo, por ejemplo, I1 y B1, puedo calcular lo que se llama la admitancia de entrada. Y midiendo I2 y B1, puedo calcular lo que es la admitancia de transferencia. ¿Sí? Si ahora yo cortocircuito la entrada, lo que se va a anular van a ser estos términos, porque B1 va a ser 0. ¿Sí? Y de acá yo puedo despejar la admitancia de transferencia I12, que va a ser I1 dividido B2, así, y la admitancia de salida, que sería I2 sobre B2, así como está acá. Esas admitancias, por el hecho de que se calculan en cortocircuito, digamos, la forma de determinarlo es, en cortocircuito justamente se llama admitancia de cortocircuito, ¿sí? Admitancia de cortocircuito de entrada o de salida, o en general admitancia de cortocircuito de punto impulsor, ¿sí? Las que son I11 y I22, y las que son de transferencia, bueno, se suelen llamar admitancia en cortocircuito de transferencia, ¿sí? Entonces, la de punto impulsor serían estas I22 e I11, las que yo se llama o de entrada o de salida propiamente dicha, y las de transferencia son I21 y I12. ¿Sí? Esas serían las de transferencia. Si la red es simétrica, I12 y I21 son iguales. Si la red es simétrica, ¿sí? Y bueno, acá está resumido, digamos, cómo se calculan en este cuadrito. eh, la admitancia de punto impulsor, de entrada, de cortocircuito era I1 sobre B1. De que dice acá B2 igual a 0 es porque indica que está cortocircuitada la salida. ¿Sí? Si está cortocircuitada la salida, la tensión de salida va a ser 0. I21, habíamos visto, era I2 sobre B1, también con la salida cortocircuitada.
I2, era I2 sobre B2 con la entrada cortocircuitada. Sí, perfecto. Cortocircuita esa e I1, 2 era I1 sobre B2 con B1 también igual a 0. Bueno, esos son los parámetros de admitancia. Y así como tenemos los parámetros de admitancia, por último, bueno, acá tenemos un caso de ejemplo. Acá, esto se puede determinar por medición. O sea, si yo mido corriente y tensión, no tengo la necesidad de entrar en el cuadripolo. Únicamente con medir tensión y corriente, con el otro lado cortocircuitado, determino los parámetros de admitancia. ¿Sí? O si no, bueno, nosotros lo vamos a hacer por cálculo, pero digamos, el- la gracia está en poder determinar sin entrar acá para ver qué hay adentro. ¿Eh? Pero si lo hacemos por cálculo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, este sería mi cuadripolo que está formado por esas resistencias. ¿Sí? Y ¿qué es lo que darían las mediciones? En principio, vamos a cortocircuitar la salida. ¿Sí? Entonces vamos a calcular los parámetros de admitancia cortocircuitando la salida. Eh, I1, era I1 sobre B1. ¿Sí? Acá el objetivo, digamos, es poner o I1 en función de B1 o B1 en función de I1 de tal manera de simplificar. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, acá, por ejemplo, vamos a dejar todo en función de I1. O sea, B1 lo vamos a dejar en función de I1 para poder simplificar acá y ahí vamos a tener cuánto vale I1. Esto es cuando hacemos los cálculos, ¿sí? Y bueno, si yo me fijo en el circuito, cómo queda, ¿no es cierto? Acá está cortocircuitado. B1, ¿a qué va a ser igual? Y sería la corriente que sale de la fuente. Y acá tendría que calcular una impedancia equivalente. ¿Mm? Eh, eh, ¿Cómo quedaría el circuito acá? Si yo calculo una impedancia equivalente de esto, ¿cómo me quedan ahí las resistencias? ¿Qué les parece? Acá, si esto está cortocircuitado, me está eliminando esa resistencia. ¿Sí? Entonces me queda esta en paralelo con esta nada más. Y bueno, ahí se hace el paralelo de este, sería 2 por 4 8 dividido 2 más 4 6 8 sobre 6 es lo mismo que 4 tercios, ¿sí? Entonces B1 es 4 tercios de I1. Y por eso I1, que era I1 dividido B1, sería I1 dividido, y B1 es 4 tercios de I1. Ahí se simplifica I1 y me queda 3 cuartos en realidad. Entonces, eh, I1 es 3 cuartos o 0,75. Siemens, ¿por qué? Es admitancia. ¿Sí? Después, I21, por fórmula era I2 dividido B1. ¿Sí? Eh, por convención, las corrientes se colocan así, siempre entrando, así como está acá en el cuadripolo este, ¿sí? Las corrientes y las tensiones, por convención, digamos, o sea, la corriente B1 siempre la tensión B1 siempre la colocamos así, y la tensión B2 también siempre la colocamos así. Y a las corrientes, así, entrando acá y entrando acá. Justamente por cómo están conectadas las fuentes o las tensiones eh, en ambos extremos, ¿sí? Y bueno, el I2, acá para calcular esta admitancia de transferencia tendría que ser I2 sobre B1, ¿sí? Eh, en principio, I2, así como
está ahí la corriente, ¿no es cierto? I2 es la corriente, nada más que en sentido contrario, pero fíjense que I1 llega a este nodo, ahí se divide, una parte va para acá y otra parte va para allá. O sea, I2 sería igual a la parte de la corriente que va para allá, y le puedo poner I', pero con signo negativo. Con signo negativo por la cuestión esa de la convención de signo, ¿sí? Y esta corriente I', ¿cómo está calculada? Y como dice ahí, aplicando el divisor de corriente. Divisor de corriente indica que esa I' sería I1 por la resistencia de la otra rama. ¿Se acuerdan cómo era el divisor de corriente? Dividido la suma de las resistencias. ¿Sí? Eso sería I'. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nada más que le ponemos signos negativos, porque, bueno, I2 va a ser menos esa valor. ¿Eh? Hacemos el cálculo ahí. 4 dividido 6 es lo mismo que 2 tercios de I1. Ese es I2. Y B1, ya habíamos calculado y lo pusimos en función de I1, era 4 tercios de I1. Bueno, reemplazo ahí. El tema es poder sacar el valor aquí. Entonces, acá pongo todo en función de I1, así simplifico, y ahí me queda eh, el la división de estas fracciones. 4 por 3, 12. En este, la parte de abajo, digamos, y 2 por 3, 6 arriba. 6 dividido 12 queda 0,5. 0,5 y con el signo negativo que teníamos ahí. Ese sería I2,1. Y hacemos lo mismo ahora para calcular I2,2 e I1,2. Ahora cortocircuitamos la entrada. Y le colocamos acá la fuente. ¿Sí? Siempre por convención, digamos, las fuentes se colocan así. ¿Sí? De tal manera que tenga polo positivo, siempre, el borne positivo siempre ahí. A la entrada también el borne positivo siempre acá. Y las corrientes van así siempre. Eso por convención, digamos. Y bueno, ahora calculamos, por ejemplo, I2,2 por definición, vimos recién que es I2 dividido B2. Entonces, ponemos B2, que sería la tensión acá, lo ponemos en función de I2, ¿sí? Y la tensión ahí va a ser la corriente esta por la impedancia equivalente de todo esto. La impedancia equivalente de todo esto, como acá está cortocircuitado, esta se me da cuenta que no está. Y me queda el paralelo de estas dos. 2 por 8, 16, dividido 10, 16 dividido 10. ¿Sí? Exacto, es 1,5 o lo podemos poner así, como está ahí, 8 quintos. 16 dividido 2, simplificado da 8 quintos. Entonces, I2,2 es I2 dividido 8 quintos de I2. I2 se simplifica y me queda 5 octavos. Y por último, I1,2 por definición era I1 dividido B2. B2, bueno, ya sabemos que lo calculamos anteriormente, es 8 quintos de I1. E I1 lo ponemos en función de I2 para poder simplificar. I1 es esta corriente, que hacemos el mismo análisis. I2 llega a este nodo, ahí se divide, este va para allá, este va para allá. ¿Sí? Así que I1 sería igual a menos I'. E I' ese, otra vez aplicando el divisor de corriente. I' es I2 por la impedancia de la otra rama, que ahora la otra rama es esa, 8 ohm, dividido la suma de las impedancias. Acá tengo 6, no, perdón, tengo 2, pues esta está cortocircuitada, 2 más 8, la suma de las impedancias. 8 dividido 10 es lo mismo que 4 quintos. Con signo negativo, porque I' va así, pero
y uno, por convención, lo ponemos en trance. Y bueno, acá me queda menos 4 quintos, divido 8 quintos, hago el 5 por 8, 40, 5 por 4, 20, 20 sobre 40, 0,5, con el signo negativo. ¿Eh? Eh, y bueno, esas serían las admitancias de entrada. Y como les decía, después si yo tengo, a partir de las admitancias de entrada, por ejemplo, yo podría calcular, teniendo tensión y corriente a la entrada, podría calcular los valores a la salida, eh, conociendo esos parámetros de admitancia. ¿Mm? Acá lo hicimos por cálculo, pero como les decía, si no, esto se puede determinar por mediciones, respetando la convención de cómo se obtiene cada uno, ¿Mm? Sin hacer el cálculo. Después vamos a hacerlo con el multisim, porque esto yo lo puedo simular, por ejemplo, con el multisim. Lo puedo simular con el multisim y pongo en vez de estar calculando, mido, ¿no es cierto? Le pongo una fuente acá, cortocircuito acá, armo el circuito como está acá, y mido, pongo los instrumentos de medición y mido cuánto es I1 y cuánto es B1, cuánto es I2, cuánto es... Entonces, luego de nosotros normalizarlo por lo pasivo, Sí, en esos casos, ¿qué tensión se tomaría? es ¿Qué la que vos le pones en la fuente. Si querés darle un valor, es cualquiera, la que vos quieras. Puede ser un volt, una fuente de un volt, 10 volts. Le puedes dar esos valores para que te resulte fácil, digamos. Pero le puedes dar cualquier valor. Pues viste que acá, en definitiva, se terminan simplificando tensiones y corrientes. O sea, no va a depender del valor de la fuente que vos le pongas, le puedes poner cualquier fuente. ¿Sí? Así que cuando hace el circuito, se le puede poner cualquier valor. Y bueno, obviamente con las simulaciones uno puede comprobar después si hace bien el cálculo. En realidad, como les decía, el beneficio de los cuadripolos está en que se pueden medir tensión y corriente de cortocircuito o en circuito abierto, porque después en la próxima clase vamos a ver la impedancia. Las impedancias se determinan a circuito abierto. ¿Sí? Los parámetros de impedancia eh, los determinamos colocando una fuente de un lado, una fuente de tensión de un lado y dejando abierto el otro lado. ¿Sí? Y así vamos a determinar los que son parámetros de impedancia. Y en base a esos parámetros, después, sin entrar, como les decía, sin tener que hacer el cálculo, la corriente acá, cuánto da, por más que tenga acá un circuito complicado cualquiera, si quieres saber la corriente y tensión a la salida, para no tener que estar haciendo los cálculos de todo eh, el circuito, digamos, para calcular corriente y tensión a la salida con parámetros de impedancia y admitancia, eh, conociendo valores de entrada, se puede calcular los de salida o viceversa. Bueno, a este tema, aparte de verlo en el Skilling, lo pueden ver en el Alexander Sadiko, que está muy bien explicado. Estas tablas resumen así, están en el Alexander Sadiko. Está muy bien explicado ahí el tema. Los ejemplos también están sacados de ahí. ¿Mm? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima. Sí. No solamente para tensión y corriente de un lado, sabiéndolos del otro, sino para potencias también. O sea, si yo tengo una potencia en la entrada de un cuadripolo, ¿qué potencia tengo disponible a la salida? Eso se aplica mucho en líneas de transmisión eh, para ver, por ejemplo, cuánto se pierde en la línea
¿no es cierto? Modelada como un cuadriporo, para no tener que estar haciendo los cálculos considerando el equivalente de toda la línea. Está caído el sistema de la asistencia, así que sí, creo que sí. Bueno, ahora les habilito para una línea. Seguimos después la próxima. Hasta esta cuadriporcio.